noches con todos. Soy Silvana Moya, nutricionista de la consultora Nusabi y tengo estudios en psiconutrición, que es un ámbito de la nutrición que en conjunto con la psicología se centra en analizar cómo las emociones pueden influir en la manera en que nos alimentamos y viceversa. Y será alguno de los aspectos que abordaremos en esta noche. Muy probablemente en estos días en casa nos hayamos sorprendido a muchos de nosotros buscando alimentos de forma recurrente, tal vez varias veces al día, y nos confunde el saber si será esto una hambre real, una necesidad física de nuestro organismo, o si por otro lado será algún tipo de antojo o a qué se debe. Justamente en dilucidar qué es lo que estamos experimentando, qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que nos está pasando, vamos a centrarnos en estos minutos. Al hacer referencia a este aspecto de hambre física o hambre real, me refiero a esa necesidad básica del organismo que nos lleva a comer, que no es otra que reponer energía, vitaminas y minerales que son muy necesarios para nuestro adecuado funcionamiento. Este tipo de hambre suele aparecer de forma paulatina y, como les había comentado, es una respuesta de nuestro organismo que nos está indicando que requerimos reponer esos nutrientes y proporcionarle al cuerpo los mismos para su adecuado funcionamiento, desarrollo o crecimiento también en el caso de los niños o de los adolescentes. Es importante tener presente que este tipo de hambre física o real va a venir acompañada de ciertas sensaciones corporales. Y este justamente es uno de los principales inconvenientes por el cual muchos de nosotros a veces solemos comer sin razón. El haber desconectado con nuestro organismo y no tener la capacidad de notar estas sensaciones físicas que son un llamado de atención de nuestro organismo de que está requiriendo energía o de que está requiriendo alimento. Muchas ocasiones en consulta me ha pasado que al preguntar ¿cómo sabes tú que tienes hambre? ¿Cuándo tienes hambre? Realmente miro caras de sorpresa o en muchas ocasiones también unas frases que vienen acompañadas de un rotundo es que no lo sé. Justamente eso, hemos desconectado con nuestro organismo, nos hemos olvidado de hacerle caso al cuerpo y de notar estas sensaciones físicas que nos están alertando que esta hambre real está presente. Entonces quiero pedirles ahora que se tomen unos minutitos y traten de recordar o pensar en algún ámbito, en algún momento de su vida en el que hayan podido experimentar esta hambre real como tal, en el que tal vez repitieron la típica frase de ecuatoriana de no puedo más, me estoy muriendo de hambre, necesito comer algo ya. Y nuevamente, si este momento ha venido a su cabeza, les quiero pedir que puedan tal vez recordar, ir un poquito más profundo y poder tal vez tener presente qué sensación física acompañaba ese momento. En muchas ocasiones puede pasar que algunos de nosotros podemos sentir tal vez distensión abdominal, otros tal vez retortijones, alguna acidez importante, a otros les sucede que empiezan a tener desvanecimiento, falta de energía. Traten de recordarla y de ser posible, anótenla, porque esta sería la primera clave para poder determinar que estoy evidenciando o que estoy en presencia de hambre física o hambre real. ¿Cómo la noto? En primer lugar, con estas sensaciones corporales, que van a ser muy propias de cada individuo. A mí, por ejemplo, suele darme acidez, pero tengo amigas a las que lo que les sucede es que empiezan a sentir urgencia, mal genio, y en cambio a otras personas lo que les sucede es que empiezan a tener los típicos ruidos estomacales. Anótenlas, por favor, porque como comentaba, es la primera clave o la primera herramienta que nos va a permitir diferenciar que esta hambre se encuentra presente. Pero además de estas sensaciones corporales, también existen otras preguntas claves que nos podrían ayudar a determinar que estamos en presencia de esta hambre física o que el organismo nos está alertando de que necesita alimento. Y es ¿cuándo aparece? Generalmente va a venir luego de un periodo en el que hayamos hecho ayuno durante muchas horas, como por ejemplo al levantarnos en la mañana. Tal vez la mayoría de nosotros podemos necesitar alimento o sentimos esa urgencia de buscar algo que servirnos antes de ir a realizar nuestras actividades diarias.
Cuando aparece, tal vez después de un largo periodo de tiempo, cuando hemos tenido un desgaste de energía importante, como por ejemplo una mañana entera en la piscina, o si fuimos en algún momento determinado al ciclopaseo, o si ahora que estamos en casa hemos estado haciendo actividades cotidianas del hogar que han demandado un desgaste energético importante, y el organismo nos está avisando que necesitamos reponer esa energía perdida, indudablemente con alimento. Otro aspecto que también puede permitir que nos demos cuenta si estamos en presencia de este tipo de hambre es la pregunta de ¿hace cuánto comí? Ser un poco más flexibles en este aspecto y tal vez ahora que estamos en casa no sentir esa ira de ya ingerí alimento y ahora nuevamente quiero buscarlo. Esta pregunta de ¿hace cuánto comí? Es clave, porque puede pasar que tal vez entretenidos con los niños o en la tarde tratando de desarrollar las tareas escolares que muchos tienen ahora en casa, hemos pasado un largo periodo de tiempo y eran las 7 de la mañana cuando ingerimos alimento, nos ha dado de la una de la tarde y en el entretiempo no hemos tenido ningún tipo de alimento, entonces obviamente el organismo está demandando energía. Por otro lado, otro aspecto también importante es cómo fue mi comida previa. Y suele ser muy necesario prestar atención a esto, porque si bien es cierto, pudimos haber desayunado y tal vez sentir esta necesidad a las 2 horas, tal vez desayunamos a las 7 y son las 9 de la mañana, y otra vez estoy percibiendo esta necesidad, incluso aparecen estas sensaciones físicas, y me pregunto, pero si desayuné, ¿por qué estoy requiriendo nuevamente alimento? Lo que puede haberse suscitado es que tal vez esa comida era muy ligera o no tenía toda la variedad de alimentos que mi cuerpo requería en ese momento. Con esto me refiero que tal vez yo pude haber desayunado simplemente una infusión, estuve tratando de masticar las galletas o tal vez alguna rebanada de pan y no completé ese desayuno, o simplemente fue eso porque tuve que hacer otras actividades. En este contexto, algún tip nutricional importante sí es tener presente que existen ciertos alimentos que nos van a dar saciedad, que nos van a dar sensación de llenura, de satisfacción y que van a hacer que necesitemos alimento en un periodo más largo de tiempo. Dentro de esto se encuentran principalmente las proteínas, las grasas de buena calidad y los alimentos que tengan fibra. En relación a proteínas, por ejemplo, cuando hacemos un desayuno que venga acompañado de tal vez una rebanada de queso, un yogur griego o un huevo, que son alimentos proteicos, estos van a hacer que los alimentos permanezcan más tiempo en el estómago. Las proteínas, las grasas de buena calidad y la fibra tienen la posibilidad o la función de retrasar el vaciamiento gástrico. Esto significa que el alimento va a permanecer más tiempo en mi estómago, va a pasar más lentamente hacia mi intestino y por ende yo tendré más horas en las cuales me sentiré satisfecho o lleno. Como les decía, otro de los alimentos que también tienen esa capacidad de proporcionar saciedad y enlentecer el vaciamiento gástrico son las grasas de buena calidad, como el maní tostado, por ejemplo, las nueces, las semillitas de chía, o también la fibra, como el salvado de trigo o las hojuelas de avena. Entonces, si tal vez a media mañana como fruta y le adiciono una porción de frutos secos, o tal vez le puedo adicionar semillitas de chía o hojuelas de avena, voy a sentirme más satisfecho que tal vez si solamente ingerí la fruta sola. O si en el desayuno le adicioné una rebanadita de queso, o tal vez reemplacé la infusión por algún tipo de yogur griego, como tiene proteína, va a hacer que yo me sienta satisfecho por un periodo más largo de tiempo. Ese es un tip nutricional. Ahora, también es importante tener presente que la masticación de los alimentos también va a influir muchísimo en este aspecto. El que yo me dé el tiempo para masticar mis alimentos, para procesarlos de forma adecuada, generan una descarga hormonal importante que es capaz de llegar a receptores a nivel cerebral que me dan la sensación o la señal de que he ingerido alimento y que por ende no necesito más. Esto dura aproximadamente 20 minutos y es por eso que en muchas ocasiones los nutricionistas somos muy insistentes en el hecho de recomendar el tema de que se mastique adecuadamente los alimentos. Otro aspecto que también influye en que los alimentos me puedan proporcionar saciedad y yo no esté recurrentemente buscando otro tipo de alimento es que yo no necesito satisfacer solo el ámbito estomacal, o con esto me refiero al volumen de alimento que ingiero. También es importante
para lograr una satisfacción plena al momento de efectuar una comida que haya sido palatable, es decir, que el alimento sea agradable a mi boca y que por otro lado también sea agradable a mi vista. Entonces, servirme los alimentos de forma adecuada y que tengan un gusto que me agrade, va a permitir que yo me sienta completamente satisfecho y no esté buscando todo el tiempo completar o compensar esa sensación que no he podido satisfacer. ¿A qué me refiero con esto? No sé si les ha pasado alguna vez que han ido a un restaurante tal vez y pidieron algún plato, al servírselo no era lo que esperabas, no supo como nosotros nos lo habíamos imaginado o nos lo habíamos planteado, y a pesar de estar con esta sensación de llenura a nivel estomacal, todavía estamos buscando tal vez ese placer o esa sensación bucal porque no logró satisfacernos por completo. Entonces, es por esto que es importante que el volumen sea adecuado, que adicionalmente a esto nos demoremos masticando el alimento, que nos lo sirvamos en una presentación agradable y que también tenga un sabor que indudablemente nos guste para que podamos sentirnos completamente satisfechos y saciados con esa comida. Continuando con este aspecto del hambre física como tal, es importante también tener presente cómo fue su comida previa, que era lo que habíamos ya mencionado en todos estos ámbitos. Y la otra pregunta que también vamos a hacernos es, ¿cómo ha sido mi actividad el día de hoy? Y esto es sumamente importante. Tratar de ser un poco más flexibles con nosotros mismos y no tan rígidos ni recriminarnos ahora que estamos en casa el hecho de tal vez sentir hambre física, porque no estamos considerando tal vez el hecho de cómo está siendo nuestra actividad física en este momento. Tal vez cuando estábamos en la oficina no estábamos acostumbrados a tener un refrigerio de media mañana y no sentíamos o no percibíamos esta hambre física, pero muy probablemente teníamos un trabajo de escritorio que no demandaba tanto desgaste de energía y por ende el organismo no nos daba esta señal de que debemos ingerir alimento. Pero ahora también puede estar pasando que en casa, en la mañana, que tuvimos el tiempo, se nos ocurrió hacer una limpieza profunda, tuvimos un desgaste importante de energía, hicimos una actividad física importante y entonces el organismo necesita reponer esa energía. Y es por eso tal vez que estamos necesitando ahora efectuar un refrigerio de media mañana y esto no nos pasaba antes en la oficina. Entonces consideren, por favor, antes de recriminarse el hecho de que están buscando alimento, cómo ha sido ese desgaste de energía en ese día y tal vez que simplemente el organismo está buscando compensarlo. Ahora, por otro lado, también tendríamos o podríamos encontrarnos frente a un caso contrario, en el que tal vez alguien era visitadora médico, tenía un ritmo bastante ajetreado y estaba acostumbrado tal vez a hacer un refrigerio de media tarde porque sentía esta necesidad de recibir alimento. Pero por otro lado, ahora que estuvo en casa, decidió que esa tarde iba muy probablemente a leer un libro, el desgaste energético no fue tan significativo porque tal vez lo hizo sentado en el sofá de casa y entonces no efectuó un refrigerio de la media tarde y tampoco está mal porque su cuerpo no le dio esa sensación ni le hizo ese llamado de alerta con estas sensaciones corporales de que necesitaba recibir ese alimento, puesto que el desgaste energético en ese día está siendo distinto al que tenía en su actividad cotidiana y habitual. Entonces, importante también esta pregunta de cómo ha sido mi actividad el día de hoy. Y eso podría determinar que en un momento determinado yo necesite ingerir más cantidad de alimento y en otro momento yo necesite ingerir menos cantidad de nutrientes. Ahora, centrándonos en el otro aspecto completamente distinto a esta hambre física, es el hambre emocional. ¿Qué es este tipo de hambre completamente diferente? Porque suele aparecer de forma repentina, brusca y busca de forma preferente este tipo de alimentos dulces o ricos en grasa o generalmente crocantes. Este tipo de hambre generalmente suele asociarse a algún tipo de emoción displacentera que podemos evidenciar y la búsqueda de alimento tiene como función o finalidad generarnos tal vez algún tipo de placer o bienestar que permita opacar en realidad esa emoción displacentera que estamos sintiendo, esa ira, esa frustración, ese dolor, y tratar de ser utilizada como un mecanismo de afrontamiento para hacer esta carga muchísimo más leve.
pero también es importante aprender a identificarla. En muchas ocasiones, el hambre emocional, como había mencionado antes, suele ser un mecanismo de afrontamiento o la estrategia que hemos encontrado tal vez para proporcionarnos placer porque no podemos expresar lo que estamos sintiendo, no somos capaces de decir lo que nos pasa o en muchas ocasiones tampoco podemos reconocerlo de forma adecuada, reconocer esta emoción displacentera que estamos sintiendo para poder darle el antídoto correcto o la cura correcta, que es como yo suelo llamarlo, y ya lo veremos más adelante en estos minutos posteriores. Pero también existen preguntas que nos pueden ayudar a identificar cuando este tipo de hambre está suscitándose y una de esas es cuándo aparece. Y esta va a ser clave. ¿Cuándo aparece este tipo de hambre? A diferencia del hambre física, que aparece cuando mi cuerpo ha tenido un desgaste energético importante o cuando no le he proporcionado alimento, este tipo de hambre suele asociarse más bien a alguna emoción displacentera, como les decía. Entonces, ¿cuándo aparece? Cuando tuve la pelea con el jefe, cuando estoy estresado por el aislamiento social que ahora estamos viviendo, cuando tuve algún disgusto de pareja, cuando estoy preocupada por el tema de las tareas del más pequeño de la casa, asociada a alguna situación que me genera este malestar o esta incomodidad. Otro punto importante también a tener presente para que podamos diferenciarla a más de estas emociones displacenteras a las que se suele asociar es en qué parte del cuerpo le estamos experimentando. Tal vez es esa presión en el pecho, esa carga en los hombros, ese nudo en la garganta de no poder decir o expresar lo que estoy sintiendo. Y otra pregunta de las más importantes será, ¿qué emoción experimento? En esta les voy a pedir que respiren y que traten en ese momento con calma y mirando hacia adentro, como en estas mentorías lo hemos recomendado, de buscar cuál es la emoción que en ese momento están experimentando. ¿Es ira? ¿Es rabia? ¿Es angustia? ¿Es tristeza? Porque el poder determinar esa emoción como tal me va a permitir poderme generar el efecto contrario o el antagónico de esta emoción displacentera, que sería la emoción placentera. Si lo que tengo es ira, entonces el antídoto no es la comida, es la tranquilidad, es la serenidad, que tal vez estoy enmascarando con ese alimento dulce o ese chocolatito que en la boca por unos minutitos está pretendiendo darme esa serenidad o esa tranquilidad, pero que también a la vez está opacando el que yo pueda encontrar el verdadero antídoto y la verdadera cura a esa emoción displacentera, que tal vez sería, si es ira, esa serenidad, y si es tristeza, esa felicidad que estoy buscando y que tal vez el chocolatito me lo está dando de forma momentánea. ¿Qué emoción estoy experimentando? Si es ira, dolor o rabia. ¿Y qué otras actividades, es otra de las preguntas, me pueden proporcionar esa sensación de bienestar, esa emoción placentera que realmente es el antídoto y es la que estoy buscando, que vaya más allá del alimento? Es sumamente importante que nosotros aprendamos a encontrar otras estrategias, otras herramientas, otras actividades que nos puedan proporcionar ese placer, ese bienestar que yo estoy buscando más allá de la comida. Si bien es cierto, con la comida hemos trabajado mucho tiempo y hemos venido ligándola desde niños, como por ejemplo cuando somos pequeños y vamos al dentista, tal vez nos extraen una muela y en ese momento para compensar ese dolor nos regalan un helado. O por ejemplo, cuando vamos creciendo y hubo la típica pelea con el novio, sentimos esa tristeza y la felicidad proviene tal vez de un postre compartido con amigas. O por otro lado, cuando somos adultos y tenemos alguna pelea con el jefe, salimos y alguien en la oficina nos regala un caramelito, algo dulce para pasar el rato amargo. Vamos viendo que la comida se ha convertido en una estrategia de afrontamiento que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida, pero pueden existir, como les mencionaba, otras actividades que nos puedan proporcionar ese mismo bienestar y esa misma tranquilidad que estamos buscando y sería el antídoto más adecuado para este tipo de hambre emocional más allá de la comida. Entonces ahora, nuevamente les quiero pedir que pensemos en unos minutitos en alguna actividad
más allá de la comida, que nos pueda proporcionar tranquilidad, serenidad, felicidad, esa emoción placentera, ese bienestar que buscamos. En muchas ocasiones existen algunas opciones y bueno, quisiera darles alguna que a mí suele funcionarme bastante bien. Dentro de estas, si son olfativos, podemos tener algún tipo de esencias que la podríamos colocar en algún tipo de difusor o si no, directamente colocarla en las manos, frotarla y poder percibir este aroma agradable que nos evoque tranquilidad, que nos evoque serenidad. Tal vez en muchas ocasiones, si lo que estamos es tristes, también podríamos tener algún tipo de crema. Y lo ideal sería untarla meticulosamente en las manos, a modo de caricia, como tal vez sintiendo ese abrazo que en ese momento podríamos darnos nosotros mismos y nos podría reconfortar, tal vez cuando estamos tristes. O en muchas ocasiones, tal vez acariciar a una mascota también puede proporcionarnos esa sensación de calma, de bienestar, de tranquilidad, de felicidad. En el caso de que no tengamos mascotas, podríamos utilizar tal vez alguna manta suave que nos permita arroparnos, sentirnos tranquilos, seguros y protegidos. Entonces, como vamos viendo, existen varias posibilidades. En otros aspectos, si somos más del aire libre, cuando lo pudiéramos realizar o cuando obviamente la situación lo permita, tal vez muchos encuentran bienestar corriendo o efectuando actividad física y está bien. La clave es encontrar qué funciona para ti, qué te puede proporcionar esa sensación de bienestar que estás buscando y que es el antídoto para esa hambre emocional que en un momento determinado hemos experimentado. Entonces es así como estas preguntas, en resumen, nos pueden ayudar a diferenciar cuándo se encuentra presente el hambre física, cómo notarla, cuándo se encuentra presente este hambre emocional, cómo notarla y encontrar otras herramientas que nos permitan gestionarla de mejor manera. Si bien es cierto, no está mal que en ocasiones muy puntuales empleemos alimentos como desfogue a estas emociones, el inconveniente es cuando esto se vuelve un hábito recurrente y ya nos va generando angustia y nos va generando culpa. Y entonces ya la madeja del ano, el problema se va haciendo cada vez más grande, porque ya no solamente siento este estrés, esta angustia que desemboca en hambre emocional, sino también que esta ingesta de alimentos, tal vez generalmente chatarra, puede ir repercutiendo negativamente en mi salud, haciendo que mi presión arterial aumente, porque tal vez son alimentos ricos en sal, o haciendo que mi diabetes no se controle, porque son alimentos ricos en azúcar, o generándome una ganancia de peso, tal vez no deseada, que influye negativamente en cómo yo me siento y en mi salud. Entonces, en este contexto, es por eso que es importante buscar otras estrategias que nos permitan obviamente, gestionar de mejor manera estas emociones y esta hambre emocional como tal. Bueno, pues en resumen, existen preguntas que nos van a permitir diferenciar cuándo se encuentra el hambre física. Voy a acercarme un poquito para que tal vez podamos verlas de mejor manera y tenerlas presente. Hambre física, ¿cómo la noto? ¿Cuánto aparece? ¿Hace cuánto comí? ¿Cómo fue mi comida previa? ¿Cómo ha sido mi actividad el día de hoy? Son preguntas que nos pueden ayudar a encontrarla. Y luego con mi hambre emocional puedo hacerme las siguientes preguntas. ¿Cuándo aparece? ¿En qué parte del cuerpo se siente? ¿Qué emoción experimento? Esta es la más importante de todas, pues cuando encuentre la emoción negativa que estoy experimentando, puedo buscar la emoción contraria, que sería la positiva, la de bienestar, placer, felicidad, tranquilidad, y encontrar qué otras actividades pueden darme esa emoción placentera, positiva, que no necesariamente sean el alimento. Espero que esta información haya sido de utilidad y por sobre todo también recordarles que si bien es cierto, el COVID forzosamente nos está dando tiempo, el tiempo siempre es un regalo. Y tal vez este regalo puede ser aquel que estábamos esperando como para darnos el tiempo de poder reconectar con nuestras emociones, poder reconocer un poco, mirando hacia adentro, esas sensaciones físicas que nos están permitiendo identificar cuando este tipo de hambre real aparece
Y también nos está dando la oportunidad de, con calma, poder gestionar de mejor manera estas emociones y aprender a tener herramientas que permitan distinguir el hambre física del hambre emocional, que sean un aprendizaje que podamos ir practicando desde ahora y que podamos tal vez ir perfeccionando y desarrollando de mejor manera una vez estemos allá afuera. Que esperemos que sea pronto y que no nos falte ninguno cuando eso suceda. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que esta información les haya sido de utilidad. Buenas noches.